la verdad. Buenos días a todos. Hoy damos inicio a este estudio de Romanos. Vamos a entrar en el versículo 22 para que de pronto nos conectemos. Este bloquecito corresponde a 3 versículos. Esta Biblia de estudios Scofield tiene bastantes títulos como para guiarnos mejor. Entonces aquí tiene un título que dice Etapas de la incredulidad del mundo gentil y va del 21 al 23. Estamos hablando de subtítulos porque tiene su título principal que está hablando de la introducción y tema, la justicia de Dios, y después entramos al primer punto del índice, que todo el mundo culpable ante Dios, y ahí es donde vienen puros subtítulos, donde está etapas de la incredulidad del mundo gentil. Hace 8 días vimos el versículo 21 que dice: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Que nosotros vimos por acá en la traducción al lenguaje actual, que dice que no piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. De eso se trata. Entonces hoy entramos al versículo 22, donde está hablando de la incredulidad del mundo gentil. Versículo 22 dice: profesando ser sabios se hicieron necios. Vamos a ver en varias traducciones qué quiere decir ese pedacito. En la TLA dice: creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Como cuando decimos nosotros, picaba sabio, pero ahora la verdad no sabe nada. En la PDT dice: se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Nosotros miramos el contexto de eso y verdad, es tontería, es ser un tonto para no creer en Cristo, para no creer en un Salvador. En la Castellán dice: alardeando ser sabios, cayeron en la necedad. Alardeaban, vuelvo y les digo, picados a sabios, sacaban pecho, se creían lo más. Creo que es la de Jerusalén de 1998 dice: jactándose de sabios se volvieron estúpidos. Vale, cuidado las traducciones que son malucas pero son claras. Se volvieron necios, se volvieron unos tontos, se volvieron unos estúpidos, tercos, necios. Las palabras claves, ¿cuántas palabras claves tiene esto? Tiene 2. La primera, sabios. El código 4680 del griego sophos, y habla de sensato, capacidad de aplicar con habilidad lo que se conoce o sabe. En el Nuevo Testamento la palabra es usada particularmente refiriéndose a la aplicación de la verdad espiritual a la vida de uno, específicamente en cuanto a la filosofía contemporánea entre los griegos y romanos. Mejor dicho, los sabios, los filósofos, los que se dedicaron a filosofar y a concluir de todo. Romanos 1:22, 1 Corintios 1, versículos 19, 20, 26 y 27. 1 Corintios 3, del 18 al 20. La sabiduría de este mundo que dice por ahí. La otra palabra clave: se hicieron necios. 3471 es el código del griego moraíno. Habla de hacerse insípido, hacerse el ingenuo, hacerse tonto, hacer tonterías, perder el saber, cabeciduro. ¿Cómo la ve con ese cabeciduro? Terco, tapado, mejor dicho. Mateo 5:13, Lucas 14:34, 1 Corintios 1:20. Estas serían las 2 palabras clave. Ahora vamos a organizar para entender el significado de ese versículo. Un comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves dice que es necio, óigalo bien, es necio el hombre que profesa ser sabio, que se gloría en su propia sabiduría, no admite la sabiduría de Dios. O sea, eso es ser necio, eso es ser tonto, majadero, estúpido, terco.
perdóneme pues los sinónimos. Es necio no aceptar o no admitir la sabiduría de Dios. Muchos de ellos hasta niegan la existencia de Dios. Se creen muy sabios, pero el que usted niegue a la existencia de Dios no quiere decir que no exista. Negando a Dios, vuelve a alguna forma de idolatría. O sea, si niega a Dios, que es el único digno de ser adorado, el único digno de gloria, si lo niega a Él, pues obviamente tiene que buscar qué adorar y a qué idolatrar. Produce a su propio Dios, según su propia sabiduría o idea de las cosas. Deforma la naturaleza de la creación de Dios y tuerce los propósitos de Dios. Esto le pasaba a esta gente. Estos estaban embobados, tontos, con su propia sabiduría, negando a Dios, creyendo que con negarlo bastaba. Cuando hemos visto en el contexto de que la manifestación de Dios es reflejada a través de su creación. Y unos versículos que trae este comentario: Salmo 53 del 1 al 3 y 1 Corintios 1 del 19 al 22. La mirada del hombre está puesta en él mismo y no miran hacia Dios. Estamos hablando de este versículo. Enredándose en sus vanas especulaciones y dándoselas de muy sabiondos, pero realmente solo es un tonto que no sabe nada. Dígalo bien, esto lo vemos hoy en día muy comúnmente. Y se está hablando de que se enreda y especula y parece ser, no está confirmado, pero esto, o sea, usted se ve esos programas de history y de filósofos y esto y aquello, pero no tienen conclusiones reales como las que nosotros encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces se las dan de sabiondos y realmente ¿qué son? Tontos que no saben nada, como pusimos por acá en los comentarios y en las palabras claves, cabeciduros. No hace la voluntad de Dios, solo sus estúpidas ideas son vanas opiniones y suposiciones inacertadas. Suposiciones inacertadas. Los sabios concluyen así. Analice esos programas de investigación de hoy en día. Parece ser, o sea, no son cosas con fundamento, mejor dicho. El hombre, basado en sus propias opiniones, se las da de dueño y señor de las cosas, porque él cree y lo ve así. Se cree el centro del universo, siendo que el único centro es Dios. Se mira a sí mismo y no fija la mirada en Dios. El famoso yo. Yo pienso, yo creo. Yo soy ateo. Yo soy mi propio Dios. Yo hago lo que me dé la gana. Tontos. Porque Dios es real y su creación lo manifiesta. El problema es que la creación lo manifiesta, pero hoy en día adoran más la creación que al Creador, a un Dios tan poderoso. Entonces, para que tengamos en cuenta esto de que se las dieron de muy sabios y son unos tontos. Según las palabras claves de esto habla este versículo. Sabios, capacidad de aplicar con habilidad lo que se conoce o sabe. Y la otra palabra, se hicieron necios, habla de hacerse tonto, perder el saber. Mejor dicho, se enloquecieron estos, ¿qué les pasó? Entonces, ¿cómo quedaría el versículo con estas dos palabras claves? Dándoselas de tener la capacidad de aplicar con habilidad lo que se conoce o sabe. O sea, ellos se las daban de que eran los más capaces. ¿Cómo terminaron? Terminaron haciéndose tontos y perdieron el saber con sus tonterías y estupideces. Asociemos esto al contexto y verá que es perfecta la conclusión, diría yo. Perfecta, pues hablando de que es la palabra de Dios. Volvemos a repetirlo, lo que dice: profesando ser sabios se hicieron necios. Según esas palabras claves, este versículo dice: dándoselas de tener la capacidad de aplicar con habilidad lo que se conoce o sabe, se hicieron necios, dice ahí, ¿no? Quiere decir, terminaron haciéndose tontos y perdieron el saber con sus tonterías y estupideces.
O sea que cuando dice se hicieron necios, perdieron el saber, se volvieron unos tontos, qué estúpidos se volvieron, de eso trata. En el siguiente versículo, que es el 23, nos daremos cuenta qué fue lo que hicieron. Eso ya queda para la próxima enseñanza, porque pues si se los leo ahora, pues les estaría adelantando. En el versículo que sigue, vamos a darnos cuenta qué fue lo que hicieron. Inclusive de ahí para abajo viene todos los versículos de todo lo que hicieron, todas las, perdónenme la expresión, las bestialidades que cometieron. Y hasta el sol de hoy las vemos y peor. Finalizamos con los versículos. Romanos 11:25, Proverbios 25:14, Proverbios 26:12, Isaías 47:10, Jeremías 8:8 y versículo 9, Jeremías 10:14, Mateo 6:23, Primera de Corintios 1 del 19 al 21, Primera de Corintios 3 del 18 al 19. Quiero leerles uno que es bueno, me gusta también. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1 del 19 al 21 dice así: Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. De estos que estamos hablando. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? No ha enloquecido, me gusta porque asociado tan pero perdieron el saber, se enloquecieron, se embobaron. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Esa locura enloqueció a los sabios, les explotó las ideas y los volvió tontos. Entonces aquí finalizamos este versículo 22 de Romanos en su capítulo 1. Es corto, si lo leemos dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces ya la tarea de cada uno es contextualizar todo esto y nos damos cuenta de que la conclusión es clara hasta este momento. Muchas gracias, Dios les bendiga.